Perfecto. Entonces, estamos viendo la sesión de circuitos de primer orden. ¿Ok? En circuitos de primer orden se le llama así por la forma de la ecuación que representa la relación de RC o RL de ese circuito. ¿Ok? Miremos lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Hoy, la respuesta natural de una función RC o RL. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí están los temas que vamos a tratar de comprender entre todo en esta unidad. Ok, esta presentación ya la van a tener en su clase. Ok, ¿qué es un circuito de primer orden? Un circuito de primer orden se caracteriza por una ecuación diferencial de primer orden. Ya vamos a ver eso. Ok, puede ser un circuito combinado con resistencia y capacitancia o resistencia e inductancia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esas combinaciones pueden ser de este tipo o cualquier tipo de combinaciones, pero puede ser solo RC o varias R, ¿verdad? Varios C, dependiendo del circuito que tengamos. ¿Ok? Entonces aquí tengo dos ejemplos. Este es un circuito RL porque son combinaciones de resistencia e inductancias. Aquí RC, que es resistencia y capacitancia. ¿Ok? Este es un circuito de primer orden. Perfecto. Ya vamos a ver por qué es un circuito de primer orden. Tres cosas importantes que debemos de tener en esta unidad. Uno, es importante tener en cuenta los parámetros de tiempo. Tiempo antes de cero. Ya vimos con el escalón unitario qué pasa en un escalón unitario antes de cero. Entonces, en este tipo de circuito, el tiempo antes de cero es lo que transcurre antes del análisis. Antes de una conmutación, antes de un cambio, todo ese tiempo le vamos a llamar tiempo antes de cero. ¿Ok? No existen tiempos negativos, ¿no? En realidad el tiempo negativo lo que está indicando es algo que está pasando antes de. ¿Ok? Luego tenemos en tiempo igual cero. El tiempo igual cero es una acción que se va a realizar, una conmutación, un cambio, un instante, donde yo hago un cambio en el circuito. Ese tiempo se le llama tiempo igual cero. ¿Ya? El estado por lo general en este momento puede considerarse un punto de partida para el análisis. Entonces tenemos tiempo antes de cero, tiempo igual cero y el otro tiempo es el tiempo después de cero. Es el tiempo donde se requiere el análisis que nosotros vamos a realizar. El tiempo después de cero, en este tiempo vamos a analizar el estado del circuito y qué sucede con los elementos almacenadores de energía, ¿verdad? O si se descarga o si se carga ese elemento almacenador o que pasen algunos de los elementos del circuito. Entonces, tres cosas son importantes, ¿verdad? Tiempo antes de cero, tiempo igual cero y tiempo mayor que cero. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces continuemos. Quiere decir entonces que voy a tener, permítanme, voy a tener entonces mi circuito de primer orden. Vamos a analizarlo primero sin sin función forzante. ¿Ok? El primer análisis que vamos a hacer es sin función forzante. ¿Qué significa que es sin función forzante? Que es un estado donde yo no tengo un voltaje que esté excitando el circuito. O sea, hay los elementos o está completamente descargado o es un momento que vamos a analizar su descarga del elemento. ¿Ok? A esto se le llama respuesta natural. La respuesta natural se refiere al comportamiento en términos de tensión y corriente del circuito sin fuente externa de excitación. Eso se le llama respuesta natural. ¿Qué pasa con los elementos almacenadores de energía una vez que le quitamos una función forzante? Ellos van a responder naturalmente a su el comportamiento intrínseco, o sea, lo natural de ellos.
Recordando la clase anterior que cuando quitábamos la función forzante, el capacitor se comportaba como un elemento activo y comenzaba a entregar potencia a los otros elementos que están conectados en él o del circuito o a descargarse por sus resistencias internas. ¿Ok? Entonces, este circuito que ven en pantalla es mi circuito equivalente de un circuito más complejo, donde va a estar representado C por las capacitancias equivalentes y R por la resistencia de Thevenin visto desde las terminales del capacitor en el circuito. ¿Ok? Esta R me va a indicar a mí la resistencia de Thevenin equivalente vista desde las terminales del capacitor. ¿Ok? El objetivo de esto es determinar la respuesta, ¿verdad?, que va a tener el capacitor con respecto al tiempo. Acá les dejo, esto va a suponer que inicialmente el capacitor estaba cargado, ¿verdad? Inicialmente el capacitor estaba cargado en un tiempo igual 0. Si está descargado no tenemos nada que analizar. Si este voltaje aquí hay 0, aquí no hay nada. 0, 0, 0, todo en 0. Entonces, en una respuesta natural vamos a suponer que el voltaje del capacitor está cargado, tiene tantos voltios, tiene determinada energía que puede entregar un voltaje entre sus terminales. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Entonces, nosotros lo que queremos es llegar a este circuito equivalente, porque si yo ya tengo este circuito equivalente, ya puedo analizar cómo se comporta en su estado natural o la respuesta natural del capacitor. ¿Ok? Entonces miremos por qué se le llama circuitos de primer orden y cómo vamos a llegar a una ecuación respuesta que vamos a tener acá. Ok, fíjense bien acá. Aplicando LSK en el nodo A. Fíjense que aquí tengo el nodo A. Si aplico un LSK aquí, ya todos sabemos que IC más IR va a ser igual a 0. El que no sepa eso, ya estamos mal, ¿verdad? Estamos mal. Permítanme mucho esto. Ok. Y entonces, por definición, ¿a quién es igual la corriente de un capacitor? Igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿verdad? O por la capacitancia, eso es igual a IC. ¿A quién es igual IR? IR va a ser igual al voltaje que cae en las terminales de la resistencia entre R. Eso va a ser igual a IR. Si yo sustituyo esos dos en esta ecuación que está aquí, entonces yo voy a tener esta ecuación que viene acá. Y esa ecuación que está ahí, si yo la divido entre C para normalizarla, me va a quedar que la derivada del voltaje con respecto al tiempo más voltaje entre RC va a ser igual a 0. Esta ecuación que está acá es una ecuación diferencial de primer orden. Y como una ecuación diferencial de primer orden, debido a que está compuesto por la primera derivada, ¿verdad? Hay una primera derivada de una función, entonces a esta ecuación se le llama ecuación diferencial de primer orden. ¿Ok? Por eso se le llaman circuitos de primer orden, porque su ecuación respuesta va a estar formada por una ecuación diferencial de primer orden. ¿Ok? Perfecto. Esta es una ecuación diferencial de primer orden que está representando el comportamiento del capacitor. ¿Ok? Sigamos acá. Si despejamos, miren, voy a tener este a un lado, este a otro lado, lo paso negativo. ¿Ok? Luego, si reordeno, acá voy a tener factores de tiempo y voltaje. Ok, fíjense acá en la ecuación que está aquí, permítanme. Fíjense aquí, la derivada del voltaje entre dt más un voltaje entre RC. ¿Qué podemos intuir que representa RC? Si esto de aquí, este denominador es tiempo, este denominador es tiempo. Vamos. Quiere decir que esto me está representando un tiempo, igual que esto. Y la suma de eso me da 0, pero los dos factores de denominadores son tiempo. Entonces, una vez que yo despejo aquí, yo voy a organizar
voltaje con voltaje y tiempo con tiempo. Y por eso despejo de V sobre V igual a menos 1 sobre RC de T. Y me queda esta ecuación de aquí. Si integramos a ambos lados, yo integro el lado izquierdo para un valor de voltaje inicial, que es el voltaje que está cargado el capacitor, a un voltaje en un tiempo específico, no sé cuál, ¿verdad? Va a ser igual a ¿quién? Al análisis en un tiempo cero o después de cero hasta un tiempo t. ¿Qué pasa entre de un 0 a t? Entonces los tiempos va a estar desde que yo comienzo a tener cero función forzante. Entonces yo quiero saber qué pasa en ese punto de conmutación a un tiempo t. ¿Y qué pasa de ese voltaje que llegó a acumular el capacitor a un voltaje, ¿verdad? Que va a ser menor con el tiempo? No sabemos cuál es. Entonces de esa forma evaluamos los dos lados de la ecuación. Y entonces ya ustedes que son expertos en integrar, ya saben que la integral de 1 sobre x de x va a ser igual al logaritmo natural de x evaluado de ¿quién? De b sub 0 a b. Si yo resto eso por propiedad de logaritmo, voy a tener logaritmo natural de b sobre b sub 0 igual a menos t sobre rc. Ok. Ojo que esto no lo vamos a estar haciendo cada vez que hagamos un circuito. Esto es para que sepamos de dónde sale nuestra ecuación respuesta. Entonces, si nosotros tenemos esto que está acá, para eliminar el logaritmo, elevamos e a los dos miembros, tanto el izquierdo como el derecho, ¿no? Entonces me va a quedar, los logaritmos se van a anular, el logaritmo se va a anular, perdón, me va a quedar b entre b sub 0 igual a e a la menos t por rc. Esa es la ecuación para el voltaje de un circuito RC sin fuente en su estado natural. La ecuación va a ser igual ¿a quién? A V sub 0, que es el voltaje inicial con que está cargado el capacitor, por una función exponencial decreciente, ¿verdad? Que va a estar con un exponente a la menos t entre RC. ¿Ok? Entonces, este que está en naranja es la ecuación respuesta para analizar yo cómo un capacitor se va a descargar. ¿Ok? Esa es mi ecuación. ¿Cómo sale? Con este proceso que está aquí. Lógicamente no vamos a hacer ese proceso siempre. Lo que me interesa a mí es mi ecuación respuesta. Y mi ecuación respuesta, para yo poder encontrar, necesito que evaluar en un tiempo y saber cuánto es la resistencia de Thevenin en vista del capacitor y cuánto es la capacitancia equivalente o el capacitor que estoy analizando. Ok, con eso yo voy a tener algo que se llama constante de tiempo. Mi constante de tiempo en un circuito RC o en esta letra griega tau. ¿Verdad? Tau va a ser igual a R por C. Entonces, ¿qué es esta constante de tiempo? Esa constante de tiempo es el tiempo requerido para que la respuesta disminuya un factor de 1 sobre E o al 36.8% de su valor inicial. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Qué significa tau entonces? Tau es el tiempo donde la señal que está cargada en ese tiempo tau, esa señal que ya estaba cargada en B sub 0, es el tiempo donde ya B sub 0 apenas es el 36% de la señal. Eso es mi constante de tiempo. ¿Qué es la constante de tiempo? Es el tiempo tal que ya la señal que estoy analizando apenas tiene el 36% de ella. Entonces, eso es igual a tau. Si yo sustituyo tau en la ecuación, voy a tener entonces que B de t va a ser igual a B sub 0 por E a la menos t sobre tau. Por lo tanto, cuando yo voy a analizar un circuito, yo lo que necesito es saber cuánto vale tau para poder analizar cómo va a caer ella en el tiempo. Y con esto yo puedo analizar en cualquier tiempo. ¿Ok? Fíjense bien que dice que es 1 sobre E. Es por lo siguiente. Miremos acá cómo se comporta la ecuación. Si yo quiero graficar cualquier
circuito, cualquier capacitor, cómo se descarga, yo lo voy a representar ya después de muchos análisis. Se dieron cuenta de que cualquier capacitor o inductor en 5 constantes de tiempo tau ya está descargado totalmente, prácticamente solo tiene 0.1% de la señal en 5 tau. A esa conclusión se llegó a que después de 5 constantes de tiempo el voltaje en el capacitor ya se descargó. Quiere decir que si yo analizo el capacitor en cada una de esas constantes de tiempo, me doy cuenta cómo viene la curva de descarga. ¿Ok? Si yo lo analizo el capacitor, a ver, en tiempo igual 0, ¿a quién va a ser igual t? T va a ser igual a 0. 0 entre t es 0. E a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. 1 por b sub 0, voy a tener b sub 0. O sea, en tiempo igual 0, yo tengo b sub 0. Miren, en tiempo igual 0 tengo b sub 0. Ahora, si yo lo analizo en un tiempo tau, ¿verdad? En este tiempo de aquí, t es igual a tau, entonces yo lo meto en la función aquí y digo, menos t a quién es igual a tau, menos t sobre t, entonces me queda e a la menos 1. Si meten e a la menos 1, eso les va a dar 0.36788. Si eso yo lo multiplico por b sub 0, eso va a ser el voltaje que voy a tener en este tiempo. En este tiempo tau voy a tener este voltaje. Apenas voy a tener el 36% de la señal ya. Quiere decir que si lo analizo en una segunda constante de tiempo, yo lo que voy a tener es e a la menos 2. E a la menos 2 tau. El t vale 2 tau. Menos 2 tau entre tau me queda 2. E a la menos 2 les va a dar que va a ser 0.13. 0.13, yo redondeado acá, 0.14 por b sub 0. O sea que apenas aquí ya voy a tener yo apenas el 14% de la señal en 2 tau. Y así sucesivamente si vamos metiendo valores de tau en cada una de la función. Entonces, con esta ecuación yo puedo decir cuánto es, cómo se comporta, la curva de descarga del capacitor se comporta de esta forma. Miren, tal forma que en 5 tau ya no tengo nada de la señal. Perfecto. De esa forma puedo graficar. Vamos a luego ver un ejemplo. Y ustedes me van a graficar también en la tarea, ¿verdad? Sobre esto. Ok. Preguntas ahí. Perfecto. Quiere decir entonces que entre más grande sea el tiempo tau, o la constante de tiempo tau sea más grande, mi curva va a ser más suave de caer. Entre el tiempo de tau, entre la constante de tiempo sea más pequeña, más rápida va a caer, ¿verdad? Prácticamente la curva de voltaje. Ya, eso es lo que me está indicando acá. Y entonces eso va a depender de la utilidad que yo quiera. Si yo quiero que se descargue un poco más suave, o más rápido, o más lento, eso lo va a controlar ¿quién? Lo va a controlar tau. Quiere decir que si yo quiero controlar cómo se comporta este circuito, cómo entrega el voltaje este circuito a esta resistencia o a un circuito específico, mi constante de tiempo RC es la que yo debo de controlar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dado eso, nosotros podemos analizar ya cualquier circuito. Lo que yo necesito encontrar un circuito es que la resistencia equivalente vista desde la terminal del capacitor y el capacitor en sí, saber cuánto es el voltaje con que inició ese capacitor una vez que estoy haciendo el análisis. ¿Okay? Si nosotros vemos este circuito que está aquí, ese circuito está resuelto en el SAIDICO. Déjenme ver si lo puedo mostrar. Ese ejercicio está resuelto aquí en el SAIDICO. Miren, le dan una revisadita, ¿verdad? Este circuito que está acá. Fíjense que el circuito total es este que está aquí. Y está diciendo que el voltaje del capacitor inicial era de 15 voltios. Quiero analizar esto una vez a partir de 0, a partir de que él tiene 15 voltios y se comienza a descargar en tiempo mayor que 0. Entonces,
¿Qué hicieron ellos? Buscaron llegar a este circuito que está aquí a ponerlo en un equivalente. Este equivalente es el equivalente de este de aquí arriba. ¿Cómo hicieron? La resistencia equivalente vista desde las terminales del capacitor va a ser 5 en paralelo con 20. Y eso les dio 4 ohmios. 5 en paralelo con 20 les dio 4 ohmios, entonces la R equivalente es de 4. El capacitor es de 0.1. Ya tenemos tau. ¿Cuánto va a ser tau? 4 por C. ¿Cuánto vale C? 0.1. Quiere decir que tau vale 400 milisegundos o 0.4 segundos. Entonces, me piden que vuelva a, si puedo explicar de nuevo la gráfica. Ok, voy de regreso con la gráfica. Entonces, antes de regresar a la gráfica, quiero que observen que mi tau, para cómo el tiempo, la función el tiempo tau que se va a requerir para que esto se descargue, va a ser un tau, va a ser de 0.4 segundos. Quiere decir que en cuántos segundos va a estar descargado totalmente este capacitor, en 5 tau, o sea, en 2 segundos. En 2 segundos este capacitor ya va a estar descargado. Entonces, mi constante de tiempo es importante para que nosotros tengamos una visión general de cómo se va a descargar. Fíjense bien que entonces si yo sustituyo este tau en la ecuación, que es e a la menos t sobre tau, 1 entre 0.4 es 2.5. 2.5t. Entonces, 1 entre 0.4 es 2.5, entonces lo mismo que está acá es lo mismo que está acá. Entonces, si yo meto esto en función del tiempo, ¿verdad? Yo voy a darme cuenta en qué punto, si yo meto aquí un segundo, voy a darme cuenta cómo estaba la señal en un segundo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y también pueden hallar el voltaje Vx teniendo el voltaje ya del capacitor acá. Ok, me retorno al gráfico, la respuesta natural del circuito. Si ustedes se fijan, yo lo que grafico con este voltaje es qué va a pasar con el voltaje una vez que estaba cargado y cómo se va a descargar él con el tiempo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? A través de este voltaje VDT y esta función. Ya sabemos cómo salió. Entonces, yo puedo analizar eso con la constante de tiempo RC. La constante de tiempo RC, que se llama tau, es la constante de tiempo que me va a decir a mí cómo se va a comportar esta curva en el tiempo. Una constante de tiempo va a ser igual a R por C, ¿ya? Si yo tengo que mi constante de tiempo, que está acá, es un tau, yo lo grafico acá, en el tiempo. Un tau es igual a t en este lugar del tiempo de aquí. Aquí el tiempo es igual 0, aquí el tiempo es igual tau, aquí el tiempo es igual 2 tau, aquí el tiempo es 3 tau y así hasta llegar a 5 tau. Ya sabemos que tau es la constante de tiempo que me indica que en ese punto yo voy a tener el 36% de la señal. ¿Cómo sucede eso? Sucede de esta forma. Si yo le doy valores de t igual 0 a esta ecuación, t igual 0, e a la 0 me va a dar 1, por lo tanto, en este tiempo 0, yo voy a tener el voltaje del capacitor inicial. ¿Cómo se va a descargar? Entonces yo le meto valores acá. Pero, ¿qué valor le puedo meter? Le puedo meter 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, pero no lo sé. No sé cuánto tiempo hay en cada uno de estos. Entonces, para no estar adivinando en qué tiempo estoy, yo trabajo con la constante de tiempo tau. Mi constante de tiempo tau yo la pongo aquí en igual a t. Si tau es igual a t, entonces voy a meterlo aquí en la ecuación. Tau entre tau me va a dar menos 1, o tau igual a t, t entre t igual a 1. Como está negativo, es un exponencial decreciente. Este es un exponencial decreciente indicándome que va a ir disminuyendo a este b sub 0 con el tiempo. Entonces, al meter tau, e a la menos 1. E a la menos 1 me da 0.36. Si lo multiplico por b sub 0, eso es lo que voy a tener yo en este punto. Apenas el 36% de la señal de b sub 0. En 2 tau, ¿cuánto voy a tener? Lo sustituyo aquí en tiempo. Tiempo igual a 2 tau. 2t entre t
me va a dar a la menos 2. Menos 2 tau entre t a la menos 2. E a la menos 2, ¿cuánto es? 0.13. E a la menos 2 por b sub 0 es lo que voy a tener en este punto. Y así, e a la menos 3, e a la menos 4 y e a la menos 5. Y entonces este va a ser mi comportamiento del capacitor, poniendo desde el punto de vista de la constante de tiempo. La constante de tiempo tau. ¿Ok? Entonces esa constante de tiempo tau es la que me va a decir cómo va a ir cayendo ese señor. Antes de la constante de tiempo puede suceder otras cosas también. Quiero saber yo si tau aquí es un segundo, le puedo meter yo aquí cuánto vale en 0.5 segundos. Y entonces puedo irme aquí a la mitad en 0.5 segundos. Y la ecuación me va a arrojar un valor en este punto, dependiendo del valor de b sub 0. ¿Ok? Perfecto. No sé si me aclaro. Va a ser más claro cuando trabajemos con el circuito. ¿Ya? Va a ser más claro cuando trabajemos con el circuito.